nosotros ya empezamos a analizar fuentes que no tienen esta característica. Por ejemplo, estas son senoides. Entonces, nosotros ahora al analizar, tenemos tres partes. Si bien en muchos casos la fuente de alimentación es una senoide, aquí en nuestra carga ya no es una senoide. Directamente tiene esa forma. Entonces, miren, esto es senoide. Y esto de aquí es no senoide. Es una senoide y esta es no senoide. Entonces, todo lo que hemos aprendido en circuitos eléctricos está aplicado a las senoides. Entonces, ahora, para que nosotros podamos realizar un estudio cabal y coherente, necesitamos aprender a utilizar aquellas formas de onda que no son senoides. Ahora, formas de ondas que no son senoides. Tenemos dos tipos. Un tipo de forma de onda que no es senoide es esta. Y otro tipo de forma de onda que no es senoide es esta. Por ejemplo, ese es otro tipo de forma de onda que no es senoide. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formas de onda? Esta es no periódica y esta es periódica. Entonces, nosotros, más que todo en el análisis, o bueno, en el análisis de circuitos electrónicos que vamos a realizar en electrónica de potencia 2, vamos a tener formas de onda que no son senoides, pero que son periódicas. Ahora, entonces, nosotros tenemos que demostrar que esa forma de onda es periódica. Entonces, condición para demostrar que una forma de onda es periódica. La condición que tiene que cumplir es que cuando yo tengo una función, si su variable dependiente la reemplazo por la misma variable más un determinado periodo, no tiene que alterarse. Y si luego yo utilizo múltiplos de ese periodo, tampoco tiene que alterarse. Entonces, esa es una condición. Entonces, aquí, para generalizarlo, se utiliza más n veces el periodo. Entonces, recuerden, n es un número entero. Y t es el periodo de la función, o periodo de la forma de onda, perdón. Y ese periodo, a simple vista, se puede apreciar en las formas de onda. Como pueden ver ahí, ya estamos apreciando el periodo de la función. Muy bien. Entonces nosotros ya sabemos cómo demostrar si una forma de onda es periódica o no es periódica. Ahora, ¿qué es lo que dice Fourier? Fourier dijo, cualquier función periódica
puede representarse como una suma de senoides. Cualquier función periódica puede representarse como una suma de senoides. Entonces, eso es lo primero que dijo Fourier. Entonces, cualquier función que cumpla con esto y que a simple vista se vea así, que se pueda reconocer el periodo, ya, según Fourier, ya podemos representar con una suma de senoides. Esta suma es del tipo infinito. Es del tipo infinito. Y esta suma, como cada cierto tiempo se va repitiendo la función, tiene una frecuencia. Entonces, al comienzo nosotros tenemos la siguiente función. Como pueden ver, aquí nosotros, según Fourier, estamos expresando como una suma, como suma infinita de senoides, para representar una determinada función. Entonces, esta de aquí es la función y la suma finita está a la derecha. Ahora, esta función se puede expresar de una forma compacta, apoyándonos en el concepto de sumatoria. Entonces, la forma compacta sería la siguiente. Esa es la forma compacta, de la misma sumatoria exactamente. Entonces, aquí nosotros tenemos una sumatoria que va desde n igual a 1 hasta infinito. Esa es nuestra sumatoria. Ahora aquí nosotros tenemos varios términos que debemos explicar. En primer lugar, de toda esta función, a esta se le conoce, al término a sub 0 se le conoce como la componente en corriente directa. Luego de toda esta función, a todo lo que está ahí se le conoce como la componente en corriente alterna. Esa es de la forma que se le conoce. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es omega sub 0? ¿Qué es omega sub 0? Omega sub 0 es la frecuencia fundamental de la forma de onda, y sus unidades están en radianes por segundo. Y esta frecuencia fundamental se evalúa como 2pi sobre el periodo de la forma de onda que estamos analizando. También se puede utilizar su equivalente, que es 2pi por f, pero a nosotros por lo general nos dan el periodo. Eso es lo que nos dan a nosotros. Luego de eso, ¿qué tenemos? También tenemos las funciones coseno y las funciones seno. Esas dos funciones tenemos. Las funciones seno y coseno. Estas funciones se llaman senoides. Y estas senoides son los armónicos.
Ahorita como está representado en términos de n, sería armónico enésimo. Ahora, un armónico se considera par cuando n es par. Y se considera impar cuando n es impar. Luego de eso, otra cosa que tenemos son los coeficientes a sub n y b sub n. Estos dos coeficientes se les conoce como los coeficientes de Fourier y representan las amplitudes de las senoides de cada armónico. Entonces, siempre va a haber un coeficiente que esté acompañando a un armónico. Siempre. Y entonces ahí nosotros tenemos. Y por último, lo que nosotros tenemos es A sub 0, que como se dijo anteriormente es la componente en corriente directa o valor promedio de la función. Eso viene a ser A sub 0. Entonces, ¿qué podemos sacar de las conclusiones? Las conclusiones nos dicen, a ver, vamos a tratar de explicarlo bien. Las conclusiones dicen que la serie de Fourier de una función periódica, f de t, que es esta, puede representarse en forma de serie, pero de una serie descompuesta de la misma función. Y está descompuesta en dos partes. La componente en corriente directa y la componente en corriente alterna. Las cuales, estamos hablando de la componente en corriente alterna, las cuales abarcan una serie infinita de senoides armónicas. Entonces, esa vendría a ser la serie de Fourier. Pero aquí surge otra duda. Si bien mi función tiene un periodo, o sea, estamos hablando de la función es periódica, entonces toda función periódica sí o sí se puede representar como una serie de Fourier. ¿Qué condiciones tiene que cumplir una función que es periódica para poder representarse como una serie de Fourier? ¿Cuáles son esas condiciones? Existen, a ver, una por una las vamos a ver. Las condiciones para ver si se pueden representar o no. Condición. Primera condición. Primera condición. Cada valor de la función, tiene que ser único para cada valor de la variable independiente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí yo tengo dos gráficas. Ahora miren las formas de onda. Por ejemplo, aquí yo tengo esta forma de onda. En cambio, aquí yo tengo esta otra forma de onda. Si yo analizo, por ejemplo, aquí, X1, Y1, X2, Y2. ¿Ven? Entonces aquí cada valor de X2 le corresponde un valor, perdón, cada valor de X y le corresponde un valor de Y. Y también es recíproco. ¿Vieron? En cambio, en este otro caso, si yo digo X1, entonces voy a tener Y1 y Y1'. ¿Vieron? Entonces aquí yo digo X2
Y2, Y2'. Entonces, a cada valor de X, Y, siempre le va a corresponder dos valores, que serían Y y Y'. Entonces, como pueden ver, cuando la función es de este tipo, cuando la correspondencia no es única, no se puede aplicar la serie de Fourier, por mucho que la función sea periódica. Porque si hacemos el dibujo completo, ¿qué vamos a tener? Si hacemos el dibujo completo, tenemos esto. Como pueden ver, a simple vista, sí, la función es periódica, a simple vista. Incluso si tuviésemos más datos, podríamos determinar el periodo, pero aunque si no tenemos datos, igual podemos definir el inicio y el fin de un periodo. ¿Ven? Ese sería el periodo de la función. Pero, como no le corresponde un único valor, no puede representarse como una serie de Fourier. Esa es la primera condición. La segunda condición. La segunda condición nos dice que la función tiene que tener un número finito de discontinuidades finitas en cualquier periodo. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A ver. Juan Carlos Mendoza, habilite su micrófono. Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, ya. Juan Carlos, ¿qué es una discontinuidad en una función? Cuando digamos el valor no es continuo, eso es lo que yo estoy entendiendo, ingeniero. ¿Me puedes dar ejemplos? Por ejemplo, digamos que esté, digamos, en una onda de, o sea, cuadrada, digamos que vaya, ¿Perdón? no continúe, digamos, que se vaya a un valor de 5 volts, por así decirlo. ¿Cómo? O sea, una onda cuadrada. Así. Suponiendo una onda cuadrada, sí, digamos, no es completamente continuo, digamos, se saltea, digamos, a un valor de 5 volts, por así decirlo, de 3 a 5 volts, más o menos. Digamos, aquí de 3 y luego aquí 5, digamos. Sí, más o menos eso es lo que yo entiendo, o puede corregirme, ingeniero. Ya. Gracias, Juan Carlos. Manuel Araujo, habilite su micrófono. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué entiende usted por discontinuidad de una función? Cuando una función, No me diga cuando una digamos, función no es continua, porque me estaría no, diciendo la misma oración. digamos, cuando en el tiempo se corta en algún punto y luego en otro tiempo después, vuelve a aparecer, digamos, sería un tipo de discontinuidad a lo que yo. Entonces, yo le entiendo a lo que me dice usted esto. Entonces, estamos aquí, este es el tiempo, entonces aquí se corta y en otro tiempo, que sería T2, continúa. Sí, exacto. ¿Ya? ¿Algo más? No, eso es todo. Ya, gracias. Gabriela, Dije buenas tardes. buenas tardes, Gabriela. La misma pregunta, Gabriela. Yo por discontinuidad entiendo de que en un determinado punto la onda se corta, en un determinado tiempo, mejor dicho, pero en ese mismo determinado tiempo, pero quizás en diferente valor aparece igual.
la onda. Usted me dice, digamos que, a ver, yo estoy yendo ahí, estamos hablando del valor T1, entonces para el mismo tiempo, ahí. Sí. ¿Algo más? ¿Algo que quiera agregar para que definamos bien lo que es discontinuidad? Donde hay una interrupción de la onda, ¿no? Entonces ya no es consecutiva, se podría decir. Lo último que acaba de decir igual se refiere a esto, ¿verdad? Sí. Ya. Muchas gracias. Gonzalo, Sí, buenas tardes. ¿usted qué respuesta va a dar? Algo parecido igual, Inge, que la onda se corta o tiene un salto. Ya. Gracias, Gonzalo. Bueno, en sí, una forma de onda, por ejemplo, una forma de onda que es continua, tiene la característica de fluir en el tiempo. ¿Ven? Es una onda que está fluyendo en el tiempo. ¿Y qué es lo que no presenta? No presenta cambios de dirección, ni tampoco presenta saltos. Por ejemplo, aquí, si aislamos de aquí a aquí, la onda va a ser continua. ¿No es cierto? Pero si vemos la onda de aquí a aquí, la onda ya no es continua. Ahora, por ejemplo, una onda cuadrada, suficiente, o sea, por el hecho de ser una onda cuadrada, ya es un tipo de forma de onda que puede mostrar discontinuidades. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, no importa si estamos saltando de 3 a 5. Aquí lo que importa, fíjense, es que inicialmente el valor era 0. Inicialmente el valor era 0 para un tiempo t igual a 1. Y para ese mismo tiempo hay un salto a 3. Entonces en t igual a 1 hay una discontinuidad, porque era 0 y ahora vale 3. Y aquí se presentan lo que se conocen como aristas. Entonces si una función tiene aristas, ya no es continua. Si una función presenta un salto de este tipo, ya no es continua. Si una función que estaba yendo así, y miren, en este punto se interrumpe y cae y se convierte en 0, ya no es continua. Ahora, si nosotros analizamos desde aquí, por ejemplo, hasta aquí, contamos cuántas discontinuidades tiene, decimos 1, 2 discontinuidades. Se pueden contar. No es un valor infinito. Aquí no hay nada, aquí sería una discontinuidad. Está saltando de aquí arriba, aquí abajo. Aquí, de aquí, aquí arriba, una discontinuidad. Entonces, ¿ven? Este tipo de discontinuidades son finitas. Fourier nos dice que las discontinuidades tienen que ser finitas. Tienen que ser finitas. Y tiene que haber un número finito de discontinuidades. Si ustedes analizan lo que acabo de escribir, número finito de discontinuidades, sí, se entiende. Número finito de discontinuidades es todo lo que hemos hablado. Pero discontinuidades finitas, ¿eso existirá? Fernando, ¿qué opinas? Ya sabemos que es una discontinuidad. Ya sabemos que aquí, por ejemplo, podemos contar las discontinuidades y si no se pueden contar, quiere decir que puede que sean infinitas y ya no se aplica la serie de Fourier. Pero cuando Fourier habla de discontinuidades finitas, a tu criterio, Fernando,
¿A qué se refiere Fourier cuando habla de eso? ¿En qué? ¿Me escuchan? Fernando, sí, te escucho. Eh, no sé, Inge, cómo podría responderle. O sea, sí sabes, pero no tienes las palabras o no sabes. No quisiera decir algo incoherente, Inge. No, Fernando, aquí es donde tienes que decir todo lo incoherente que puedas. Cuando tengas tu título, ya no puedes ser tan incoherente. Así que, dale, seamos incoherentes. Te escuchamos. No, no sé, Inge, no quiero decir nada. Ya, bueno. Dilber, ¿usted qué opina? Em, Respecto a lo que dice de que debe tener números finitos de discontinuidad, Inge, No, eso ya hemos definido. Eso de número finito de discontinuidades ya sabemos que se pueden contar. Y cuando es infinito, no se puede aplicar la serie de Fourier. Cuando es finito, sí se puede aplicar. Lo que está resaltado en verde, que dice discontinuidades finitas, o sea, ¿qué es una discontinuidad finita? que los saltos bruscos no sean tan grandes. o- ¿Algo más? eh, y esos saltos no digamos, violen las condiciones. ¿Qué condiciones? Por ejemplo, eh, que tenga esa condición que dice que tenga, eh, que sea muy finito, esos saltos. Gracias, Dilbert. ¿Alguien más quiere opinar? Entonces, A ver, Gonzalo. yo entiendo por discontinuidades finitas que puede haber discontinuidades, o sea, las discontinuidades pueden tener un inicio y un final. Ya. Continúa. No, no ha quedado bien claro. O sea, las discontinuidades finitas, yo entiendo es que tienen un inicio y un final. ¿Puedes O dar sea, un termina ejemplo? las discontinuidades. O sea, puede que la onda inicie, o sea, en cuadrada, y en un punto ya no sea, ya no tenga discontinuidad, sino ya, por ejemplo, A ver, 5 0 5 0 y en un momento se queda 5 o en un momento se queda 0. o sea, este es, digamos, 5, esto es 0, 5, 0, y en un momento, ahí, Es lo que entiendo. allá. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Alguien más? Ya. Esto, por ejemplo, si este fuera el caso, ya directamente no se podría aplicar la serie de Fourier porque deja de ser periódica. Así de entrada, a simple vista, deja de ser periódica. La primera condición de que sea periódica aquí ya se está violando. Pero, ¿a qué se refiere Fourier con discontinuidades finitas? Un simple ejemplo. Veamos una discontinuidad infinita. Hace rato, por ejemplo, su compañera, cuando nos dio su ejemplo, ella mencionaba lo siguiente.
fíjense, aquí la discontinuidad es finita. Sí es finita. En cambio, fíjense esta otra. ¿Qué tal que yo tengo una forma de onda cuadrada? Para este tiempo, la onda es así. A ver, volvemos esto. La onda tiene ese aspecto. Y luego de nuevo volvemos a continuar. Aquí hay un cero, por decirlo así. Pero fíjense, aquí la forma de onda está viniendo desde el infinito. Entonces, en este punto, la onda salta, pero al infinito. No es un punto, el punto de inicio de esta otra forma de onda, nosotros desconocemos. Directamente ese punto de inicio está en el infinito. Entonces, ese tipo de formas de onda no acepta Fourier. Y dice, no, ese tipo de discontinuidad es infinita. ¿Por qué? Porque el otro punto que corresponde a este está en el infinito. Esa es la razón. Entonces, esto de aquí y el hecho de que esté en el infinito el otro punto es una discontinuidad infinita. En cambio, este de aquí, miren, está en este punto y conocemos el otro punto. Sabemos dónde está y sabemos que no está en el infinito. Entonces, esta sí es una discontinuidad finita. Luego, otra cosa que menciona Fourier es que dentro de un mismo periodo, a ver, ¿en cuál estamos? Segundo, ahora tercero. En un mismo periodo, los máximos y mínimos, o sea, el número de máximos y mínimos sea finito. A eso se refiere. Entonces, yo qué sé, aquí está 0, aquí está t, listo. Vemos cuántos máximos tiene y cuántos mínimos tiene. Entonces, el máximo absoluto es este, el máximo local vendría a ser este otro punto por aquí. Los mínimos, aquí tenemos un mínimo local y aquí tenemos un mínimo absoluto. Fíjense, la cantidad de máximos y mínimos aquí se puede contabilizar. Pero Fourier nos dice que si estos máximos y mínimos son infinitos, entonces tampoco se puede utilizar la serie de Fourier, o no deberíamos utilizar la serie de Fourier. Luego también hace un análisis. Fourier hace un análisis de una integral. Entonces, fíjense, el análisis de la integral que hace Fourier es el siguiente. Analiza la función. A ver, cuarto. Pero ¿qué es lo que va a analizar de la función Fourier? Analiza el valor absoluto de la función. Entonces, este valor absoluto, él va a evaluar dentro de un mismo periodo. A ver, este de aquí me está estorbando. Evalúa dentro de un mismo periodo. Entonces, evaluando, va a obtener un resultado. Ese resultado nos dice que Fourier, que tiene que ser menor a infinito. Entonces, fíjense aquí. Como ese está yendo hasta el infinito, si nosotros evaluamos desde aquí hasta aquí, que es el periodo, y lo introducimos dentro de la integral, sí o sí el resultado va a ser igual a infinito. Sí o sí. ¿Ven? Entonces, aquí con la integral se estaría corroborando el segundo punto.
Ahora, cuando ustedes quieran expresar en términos de series de Fourier una determinada función periódica, no es necesario que estén demostrando todos estos puntos, sino sencillamente a simple vista ustedes tienen que poder detectar si se puede o no representar en serie de Fourier. Si no se puede, explicar por qué no se puede. Si lo dejan en blanco, se sobreentiende que no saben. Eso les aviso. En cambio, si ustedes explican, se entiende que sí saben y tienen conocimiento de la materia. Ahora, Fourier tenía un problema. El problema de Fourier. Y ese problema, el problema de Fourier, hoy en día se ha vuelto el problema de todos. ¿Cuál es ese problema? Muy bien. Entonces, Fourier tenía un problema, como les mencioné, y ese problema hoy en día es el problema de todos. El problema de Fourier está en su serie trigonométrica. Esta serie, como les dije anteriormente, presenta 3 coeficientes. Y estos coeficientes son desconocidos. Los 3 coeficientes son desconocidos. Entonces, el problema de Fourier radica en determinar los coeficientes. Una vez que se determinan los coeficientes, recién se puede expresar la función como una serie. Recién. Entonces, las ecuaciones que nosotros tenemos para determinar los coeficientes son las que se muestran en pantalla. Naturalmente, en muchas bibliografías, ustedes van a encontrar que la integral va de 0 a t, por lo general. Ahora, hemos agregado aquí un t sub 0, ¿por qué? Porque en muchas formas de onda, por ejemplo, yo qué sé, de este tipo, fíjense, para esa forma de onda, muchos estudiantes cuando se les da este tipo de integrales, entonces forzosamente quieren integrar desde aquí hasta aquí, y a veces se confunden por los saltos. Lo que ustedes tienen que entender es que ustedes deciden dónde van a iniciar el periodo y dónde lo van a terminar. Si ustedes ya han identificado que el periodo tiene esa longitud, por decirlo así, entonces ustedes pueden fácilmente indicar dónde inician y dónde terminan. Entonces, a conveniencia, por ejemplo, algunos indicarán que el periodo va a iniciar aquí y va a terminar aquí. Eso ya es a conveniencia de cada uno. Ahora, otros no se van a sentir intimidados y directamente el periodo lo van a iniciar aquí y lo van a terminar aquí. Si se dan cuenta, miren, de aquí a aquí es T. De aquí a aquí también es T. No importa dónde inicien el periodo, si lo inician y lo finalizan como es debido, los resultados no salen diferentes, siempre tienen que salir los mismos. Entonces, ahí radica el problema de la serie de Fourier, en determinar los coeficientes. Ahora, Fourier ha establecido reglas para que determinar los coeficientes no sea tan complicado.
ha establecido muchas reglas. A esas reglas que Fourier ha establecido se les conoce como consideraciones de simetría. Entonces, se han establecido eso. Hay consideraciones de simetría para las series de Fourier. Entonces, son tres tipos de simetría los que se analizan. Simetría par, simetría impar y simetría de media onda. Esas son las tres que se consideran. Primero, conversemos sobre la simetría par. Aquí tenemos que resaltar dos cosas. Simetría y luego par. Respecto a quién se tiene que ser simétrica la forma de onda y de qué forma demostramos que la forma de onda es par. Por ejemplo, les muestro dos formas de onda. Una forma de onda sería esta. Otra forma de onda que tienen en la bibliografía que les he enviado es esta. Ambas funciones cumplen con las dos condiciones que se van a establecer. Una es que la onda tiene que ser simétrica respecto al eje vertical. Y otra es que la función tiene que ser par. Demostrando la siguiente condición. Que es que la función tiene que ser igual a la misma función, aunque se cambie el valor de la variable independiente por su valor negado. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de funciones que son pares, tendríamos f de t igual a t al cuadrado. Entonces, miren, aquí t va a tomar el valor de menos t. Estoy cambiando. Entonces, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos menos t al cuadrado, y menos t al cuadrado es igual a t al cuadrado. Como pueden ver, son iguales. Entonces, está cumpliendo con la condición que está aquí arriba. Entonces, estas dos condiciones tienen que cumplir. Si cumple con esas dos condiciones, el determinar los coeficientes se vuelve más sencillo. Más sencillo. ¿Dónde están mis coeficientes? Aquí están. Entonces, vean, estos coeficientes que tenemos aquí
Cuando se demuestra la simetría par cumpliendo las dos condiciones anteriores, el valor que toma B sub n directamente es 0. Ya no se tiene que realizar integrales ni demostraciones, nada. Ya directamente decimos, como se tiene simetría par, los coeficientes B sub n son iguales a 0. Y luego estos de aquí los pueden calcular. Esos sí o sí tienen que calcularlos porque esos garantizado que va a ser diferente de 0. Aunque por otra parte, en la bibliografía se presentan otras ecuaciones con las que también se puede determinar aprovechando la simetría par. Pero si ustedes se fijan, no hay mucha diferencia, porque de todos modos van a tener que integrar esto, van a tener que integrar esto, o van a tener que integrar este otro. Entonces yo no le veo mucha diferencia, sigue siendo lo mismo. Lo único que están cambiando son los límites. Ahora, eso es en cuanto a la simetría par. Ahora veamos la simetría impar. En el caso de la simetría impar, decir simetría impar no está tan, yo no estoy tan de acuerdo, porque se manejan términos diferentes. Lo correcto debería ser antisimetría impar. Eso debería ser lo correcto. Pero muchos autores lo manejan como simetría. Ahora, ¿a qué se refiere esta antisimetría? Aquí un buen ejemplo. La antisimetría que les acabo de mencionar va a ser respecto al eje vertical, o eje Y, o eje de las ordenadas. Entonces, primero, antisimetría, es la primera condición que tiene que cumplir. Respecto al eje vertical. Entonces, ¿cuál es a simple vista, podemos ver que es antisimétrico respecto al eje vertical? ¿Cómo? Ustedes toman este puntito. A ver, primero identifiquemos el periodo. El periodo es de aquí a aquí, y obviamente el otro es de aquí a aquí. Perfecto. Ya hemos identificado el periodo. Luego, tomamos este punto y hacemos rotar. Pero solo esta porción. Solo esa porción vamos a hacer rotar. Y al hacer rotar esa porción, cada punto va a embonar en la gráfica de la izquierda. Entonces, fíjense, este punto, lo vamos a resaltar mejor. Miren, este punto va a embonar aquí. Luego, todo esto está embonando aquí. Y por último, esto está embonando aquí. ¿Ven? Entonces, esa es una simetría impar. La función con la que se demuestra matemáticamente la simetría impar es la siguiente. Nos dice que una función tenemos una función f de t. Si esta función, todas las t la cambiamos por menos t, lo que vamos a obtener es la misma función, pero multiplicada por un signo menos. Eso es lo que vamos a obtener.
¿Y qué funciones cumplen con esa cualidad? Por ejemplo, f es igual a t al cubo. Veamos si cumple. F de menos t es igual a menos t al cubo. Y esto es igual a menos t al cubo. Y esto es igual a menos f de t, porque t al cubo es f de t. ¿Ven? Entonces, cumple con la condición. Una vez que ustedes analizan la gráfica y sí cumple, analizan esto más y sí cumple, entonces directamente se pueden ahorrar mucho trabajo. En el caso de que las funciones presenten simetría impar, todas las ecuaciones de Fourier van a cambiar. A ver, ¿dónde está? Aquí está. ¿Qué es lo que va a pasar con las ecuaciones para los coeficientes de Fourier? Esto de aquí, 0. Esto de aquí, 0. Y solo nos quedaría este de aquí. Entonces, directamente solo calcularían B sub n, los coeficientes B sub n. Pero siempre tienen que especificar la razón por la cual estos son 0. Si no se especifica, se sobreentiende que o han copiado o están haciendo las cosas a la suerte. La bibliografía nos presenta otra forma de calcular los términos B sub n, pero no hay mucha diferencia. Miren, ¿cuál es la diferencia? Que aquí en los términos o en los límites de la integral es desde 0 hasta medio periodo. Pero aquí ya lo está multiplicando por 2. ¿Ven? Entonces, ya sea que calculen de esta forma o de esta otra forma, los resultados tienen que ser iguales. Ahora, por último, la última consideración de simetría que establece Fourier es la simetría de media onda. Esa es la última que establece él. En la simetría de media onda se ve el reflejo de la mitad de la onda, o sea, de una mitad de la onda en su otra mitad. A ver, les muestro ejemplos de esto. Entonces, por ejemplo, esas dos gráficas cumplen. Analicemos la primera. En la primera, el periodo es de aquí a aquí. Entonces, medio periodo estaríamos viendo desde aquí hasta aquí. Si ustedes ven, esta es mi forma de onda. Y su reflejo está en la otra mitad. Lo mismo pasa con este otro lado. Esta es la forma de onda en medio periodo. En el otro medio periodo se está viendo su reflejo de la misma forma de onda. Entonces, en este tipo de forma de onda, pueden analizar de esa forma. Algo que queda muy claro es que cuando existen este tipo de formas de onda, ya ustedes deberían darse cuenta de que la componente en corriente directa o el valor promedio de la función va a ser 0. Eso habíamos hablado bastante. Ya el semestre pasado, y este semestre les aclaro eso también. Ahora, lo mismo. Analicemos esto. No, antes de analizar, veamos qué ecuación nos ayuda a determinar si una forma de onda
tiene simetría de media onda. La condición es f de t menos el periodo entre 2, que sería medio periodo, menos medio periodo, es igual a menos f de t. Este menos nos está diciendo que esta simetría de media onda es impar, por si acaso. Porque si este fuese par, entonces básicamente tendríamos esto. Como es menos, lo está mandando abajo. Entonces, en vez de tener esto, tenemos esto. ¿Ven? Ahora, ¿qué transformación o qué cambios van a sufrir las ecuaciones para determinar los coeficientes de Fourier? Como la parte superior e inferior de medio periodo son lo mismo, directamente esto de aquí es 0. Directamente, pero eso se tiene que explicar. Ustedes, al momento de resolver algo, tienen que explicar. Tienen que explicar por qué están tomando eso como 0. Caso contrario, no vale. Ahora, estos valores de aquí, para este tipo de simetría, se tienen que calcular. Entonces, pueden calcularlo partiendo de aquí, de las ecuaciones originales o principales, o base, o también pueden calcularlo tomando en cuenta las indicaciones que nos da el autor. Entonces, miren, igual no cambia mucho. Como les dije, lo único que cambia son los límites. Vean. Fíjense aquí, no está haciendo la evaluación para todo un periodo, solo hace la evaluación para medio periodo. Pero a la vez lo que está haciendo aquí es multiplicar por 2. Entonces, medio periodo por 2 sería todo el periodo, ya que ambos son simétricos e idénticos, entonces no hay ningún problema. Entonces, ya sea ustedes que calculen por aquí, que está bien, o también por aquí, que también está bien, tiene que darles el mismo resultado. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar lo que nos sugiere aquí el libro? Que al final, cuando ustedes estén expresando B sub n de una forma compacta o tratando de reducir a su mínima expresión, aquí el libro ya les está diciendo, o ya les está aclarando. Les está aclarando que B sub n, por ejemplo, en este caso, que B sub n, para todos los valores de n par, siempre va a ser 0. Entonces, ahí aún tienen que romperse mucho la cabeza, ya más o menos tienen una guía. Aquí les está diciendo que B sub n, para todo valor que es impar, hay que evaluar la integral. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo más que seguro que va a ser diferente de 0. Más que seguro. Entonces, eso sería una introducción a las series de Fourier.